Sean todos bienvenidos una vez más para un capítulo en esta exposición de la Confesión Bautista de Fe de Londres. Nos encontramos ya finalizando el estudio de la confesión y vamos a abordar en este capítulo y en el que sigue temas escatológicos, temas relacionados con el fin. En esta lección aprenderemos que el hombre es un ser bipartito, es decir, que está compuesto por dos partes, una material, la cual es mortal, y una espiritual, la cual no puede morir. Aprenderemos que la muerte física es la separación que se da entre el alma y el cuerpo, que el alma de los justos, al morir, sube a Dios y está en la presencia de Cristo contemplando su rostro hasta que sea reunida nuevamente con el cuerpo en la resurrección final de los muertos. Aprenderemos que el alma de los injustos vuelve a Dios que la dio, pero la envía al infierno donde sufre en terrible oscuridad, esperando el día del juicio final, cuando resucitará no para vida, sino para eterna condenación. Y aprenderemos que aunque la Biblia usa la expresión dormir para referirse a la muerte de los santos, pues es como un descansar de nuestras obras, en realidad el alma no duerme cuando muere. Ella está consciente, ya sea en el estado de perfección con Cristo o de tribulación en el infierno. Y aprenderemos que aunque el cuerpo vuelve al polvo y se funde con la tierra, Dios lo resucitará al final para salvación o condenación. Y el cuerpo de los creyentes resucitará glorioso como el cuerpo de Cristo, y viviremos para siempre con el Señor en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Los editores de la Confesión de Londres consideraron apropiado incluir estos capítulos que se toman, por cierto, de la Confesión de Westminster, porque la escatología y lo que sucederá al final de los tiempos y lo que sucede con los hombres cuando mueren es doctrina de fundamental importancia. Así que en el capítulo 31, la confesión nos presenta lo que creemos que la Biblia enseña sobre el estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Son cosas escatológicas, pero muy importantes porque dan consuelo y esperanza al cristiano. Así que la confesión empieza afirmando que los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción. Luego habla de el alma, la cual no muere, de tal forma que nuestra confesión una vez más resalta que el hombre es bipartito. O sea, el ser humano tiene dos partes, una parte física y una parte espiritual. A la parte física le llamamos cuerpo, a la parte espiritual en ocasiones se le llama espíritu, en ocasiones se le llama alma, pero son dos partes. Así que el cuerpo de los hombres, cuando mueren, cuando se da la separación del alma del cuerpo, el cuerpo vuelve al polvo y ve la corrupción, se corrompe. Dice Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán y Eva pecaron, comieron del árbol y el resultado fue la muerte física, la muerte espiritual. Así que el cuerpo vuelve al polvo. En Génesis 3:19 Dios le dice al hombre luego de que peca, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Esto es lo que sucede con los hombres en esta tierra. Todos moriremos y todos volveremos al polvo. Nuestro cuerpo se descompondrá. En Hechos 13:36 dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Cuando dice durmió, esta es una forma hermosa
de la Biblia referirse a la muerte. No significa que las almas de los hombres duermen, mas sí que en comparación con el impío, con el incrédulo, el cual va a un sufrimiento cuando muere, el creyente en esta tierra, su cuerpo, cuando es separado del alma y cierra sus ojos, lo cierra con gozo, como si estuviera en un sueño, porque va a estar en la presencia del Señor. En la muerte, entonces, el cuerpo, que es mortal y corruptible, se descompone, vuelve al polvo, se mezcla nuevamente con todos los elementos de la tierra, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Aquí nuestra confesión nos enseña, por un lado, que las almas son inmortales. Dios las creó así. Ellas tienen una subsistencia inmortal al ser espirituales. No mueren nunca. Cuando dice una subsistencia inmortal, no significa que sean eternas. No, el único que es eterno es Dios. Pero sí que desde el momento en el cual Dios crea el alma, ella no conocerá la muerte en el sentido de dejar de existir, porque Dios la crea con una subsistencia inmortal y tampoco duerme. Y la confesión aclara esto porque algunos grupos sectarios afirman que el alma de las personas luego de la muerte entra en un profundo sueño del cual despertarán en la resurrección. Pero esto no es lo que la Biblia dice. No, las almas son conscientes y ellas vuelven a Dios que las dio. Y Dios las manda al sitio al cual les corresponde estar, ya sea al cielo, a la presencia misma de Dios si creyó en Cristo, o ya sea al infierno si fueron incrédulos. Génesis 2:7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este aliento que Dios sopla en el hombre es lo que llamamos alma o espíritu, el cual nunca muere. Y Santiago 2:26 dice: Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto es la muerte. La muerte del hombre es cuando su alma o su espíritu lo abandona y el espíritu vuelve a Dios. Así que el cuerpo sin el espíritu muere y se descompone. En Mateo 10:28 dice Cristo: Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que nuestro cuerpo muere, el alma no. Y cuando dice aquí, tema más bien a aquel que puede destruir, o sea, teman a Dios, porque el alma necesariamente vuelve a Dios. Y cuando habla de destruir, no se habla de aniquilarlo, de que el alma desaparecerá o dejará de ser. Este término destruir se refiere a la condenación, a la vida de miseria, a la situación de miseria que tendrán las almas y los cuerpos luego de la resurrección, que sean condenados en el infierno. Eclesiastés 12:7 dice: Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Sigue afirmando la confesión que las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en su luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Esto es lo que nos enseña las Escrituras. Cuando los creyentes mueren, inmediatamente son perfeccionados, sus almas son perfeccionadas en santidad.
santidad progresiva llega a su punto final porque son perfeccionados totalmente y suben a la presencia del Padre en una condición de perfección, de completud. Eso sucede inmediatamente que el creyente muere. ¿A dónde va el alma del creyente? Es recibido en el paraíso o en el cielo, donde están con Cristo. Allí se encuentran con nuestro bendito Redentor y contemplan la faz de Dios en luz y gloria. Y van a estar allí durante todo el tiempo hasta cuando se dé la redención de sus cuerpos. Esto es lo que la Biblia enseña de una forma clara. Miren en Lucas 23:43 dice: Jesús le dijo al ladrón en la cruz que creyó en él: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué Cristo dice esto? Porque este hombre había puesto su fe en él, en la cruz, unos minutos antes de su muerte, y Cristo lo salva. Así que Cristo le dice: dentro de poco morirás, y como vas a morir, te vas a encontrar conmigo en el paraíso, en el cielo, en la presencia del Padre. Las almas de los creyentes no entran en un sueño profundo, como dicen algunos grupos sectarios. De lo contrario, Pablo no hubiese dicho que anhela estar con Cristo. Para mí el morir es ganancia. ¿Ganancia por qué? Porque va a estar en la presencia de Cristo, no porque va a estar durmiendo. El Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Moraré eternamente. ¿Cuándo? Cuando muera. Hechos 3:21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Jesucristo hoy está en el cielo, y allí espera a todos los que creen en Él hasta cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, cuando Cristo regrese a esta tierra, destruya el mal, establezca el juicio, condene a los impíos, resucite a los justos y a ellos los introduzca al estado eterno de gloria. Pero mientras llega ese día, nuestras almas están con Él en los cielos. Y Pablo dice en Filipenses 1:21 al 23: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, de morir y estar con Cristo, no ir a dormir, no, a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero, ¿qué sucede con los impíos? ¿Qué sucede con los incrédulos cuando mueren? La confesión dice: las almas de los malvados o incrédulos son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, las Escrituras no admiten ningún otro lugar. Así que la confesión, basándose en lo que la Biblia dice, afirma que cuando un incrédulo muere, su alma inmediatamente es arrojada al infierno. Y en el infierno está siendo atormentada. En el infierno hay fuego, en el infierno hay calor, hay un gusano que nunca muere y hay densas tinieblas. Y estas almas que están en el infierno están reservadas para cuando se dé la gran resurrección, la resurrección final. Ellos resucitarán, pero para el juicio. Dios los juzgará y ya en cuerpo y alma unidos nuevamente, Él los condenará y los lanzará al lago de fuego.
Y la confesión también aclara que fuera de estos dos lugares no existe ningún otro lugar para las almas separadas de sus cuerpos, es decir, para los muertos. Aquí la confesión está contradiciendo la doctrina católica romana que enseña que las almas de los justos, como no fueron totalmente perfeccionadas, según ellos, ni siquiera en la muerte, entonces van al limbo. Y ellos hablan de varios sitios: el purgatorio, el limbus patrum, el limbus infantum, pero la Biblia no habla absolutamente nada sobre ella. Antes, la Biblia afirma que solo hay dos lugares donde las almas van: los condenados al infierno, los salvados por Cristo van al cielo o al paraíso. Segunda de Pedro 2:9 dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Dónde están reservados ellos? En esas prisiones de oscuridad que llamamos el infierno. Y en Primera de Pedro 3:19 dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y Lucas capítulo 16, verso 22 al 26. Cristo nos narra una historia. Dice: aconteció que murió el mendigo Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esta es una ilustración clara de lo que pasa cuando mueren las personas. Los justos, los que creyeron en Cristo, están en el paraíso, en el cielo, con Cristo, y disfrutando con todos los santos. Y los incrédulos están siendo atormentados en el Hades o en el infierno. Y luego la confesión de fe nos lleva a ese día final que se aproxima, en el cual Cristo regresará por segunda vez a la tierra, cuando se dé la gran resurrección y cuando Cristo establezca de manera final su reino. Dice la confesión: los santos que se encuentren vivos en el último día no dormirán, es decir, no morirán, sino que serán transformados. En ese gran día final, cuando suene la trompeta y Cristo aparezca en las nubes, los creyentes que estén vivos no conocerán la muerte de sus cuerpos, sino que serán transformados. Miren lo que dice Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta ese día en el cual Cristo regrese por su pueblo, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los creyentes que habían muerto y que son resucitados en ese día. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor en ese último día. Cuando suene la trompeta y Cristo aparezca glorioso en los cielos, los creyentes que habían muerto, sus almas bajarán a esta tierra, se unirán con sus cuerpos, Dios unirá cada partícula de sus cuerpos, volverán a tener su cuerpo, su alma se unirá y serán arrebatados en los cielos, en las nubes.
y los creyentes que estén vivos serán transformados. Pablo dice en 1 Corintios 15, versos 50 al 53, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Por lo tanto, en ese último y gran día, todos los muertos serán resucitados. Nadie quedará sin resucitar. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y Juan 5:28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que todos resucitarán. 1 Corintios 15, versos 35 al 38. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Por lo tanto, todos resucitaremos en el último y gran día. ¿Y con qué cuerpo van a resucitar los justos y los injustos? Bueno, la confesión dice, resucitarán con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades. Así que aunque el cuerpo cuando muere se deshace y se vuelve polvo, y este polvo se une con las partículas de la tierra, Dios se encarga de preservar las características del cuerpo de cada uno, de tal forma que en el último y gran día resucitarán con su mismo cuerpo, pero tendrán cualidades diferentes. ¿A qué se refiere esto? En el caso de los creyentes, sus cuerpos van a ser incorruptibles, sus cuerpos van a ser glorificados. Sus cuerpos van a estar acondicionados para la vida en esa nueva tierra y nuevo cielo, que va a ser la fusión del cielo con la tierra. Sus cuerpos van a ser diferentes en sus cualidades. No se enfermarán nunca más. No conocerán el dolor nunca más. En Job, capítulo 19, verso 26 al 27 dice, y después de deshecha esta mi piel, o sea, después que muera, en mi carne he de ver a Dios. ¿Cuándo? En la resurrección, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Así que vamos a tener los mismos ojos, el mismo cuerpo, pero transformado, aunque mi corazón, dice él, desfallece dentro de mí. Y en Juan 5, 28 al 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 42 al 44 y versos 52 y 53, hablando también de cómo vamos a resucitar, cómo será nuestro cuerpo, él dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal,
resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. No vayamos a malinterpretar esto, pensando que en la resurrección será solamente una resurrección espiritual. Bueno, no se necesitaría porque el espíritu no muere. Cuando habla del cuerpo espiritual es el cuerpo transformado, el cuerpo glorificado, es una carne y huesos transformados, adaptados para la vida en la eternidad. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y estos cuerpos resucitados se unirán otra vez a sus almas para siempre. Es decir, Dios formará de nuevo el cuerpo con todas sus partes y el alma Dios la trae nuevamente y la une con el cuerpo y entonces van a estar juntas para siempre, tanto en el caso de los condenados como en el caso de los salvos. El alma y el cuerpo no se volverá a separar nunca más. Es decir, no volverá a darse la muerte en el sentido de la separación del alma del cuerpo. Aunque la Biblia le llama a la condenación eterna como la muerte, es en el sentido de que ellos, los incrédulos, van a estar en el infierno, en el lago de fuego, para siempre, por siempre, ardiendo y siendo condenados por la justicia de Dios. Siempre van a estar en esa condición. Ni su alma ni su cuerpo morirá nunca más. Pero lo mismo sucederá con los salvos, en el sentido de que su alma y su cuerpo, cuando se unan y resuciten y estén para siempre en la presencia de Dios, disfrutando de Él, nunca jamás conocerán de nuevo la muerte. Ya lo hemos dicho y la confesión lo resalta. Los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, también serán resucitados, pero para deshonra, para condenación. Cristo en Juan 5, 28 al 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mientras que los cuerpos de los justos van a ser resucitados por el Espíritu para honra, para gloria, para vivir para siempre en la presencia de Dios. Pablo en Romanos 8:11 da este consuelo y esperanza al creyente. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y este capítulo concluye con una nota final máxima, hermosa, preciosa. Dice que estos cuerpos de los creyentes, unidos con sus almas, resucitados, serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Esa es nuestra esperanza. En la resurrección, nuestro cuerpo será glorificado como el de Cristo. Romanos 8, verso 17 y 29 al 30 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La glorificación de nuestro cuerpo es tan real, tan certera, que se va a dar en ese último gran día, que Pablo lo da ya como un hecho. Como estamos en Cristo,
y padecemos con Cristo y hemos creído en Cristo, un día seremos glorificados con nuestros cuerpos resucitados como Cristo. Filipenses 3:21. Hablando de Cristo, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta es nuestra esperanza, nuestros cuerpos serán transformados a la gloria de Él. Y Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo regrese por segunda vez, nosotros vamos a ser manifestados con Él en gloria y viviremos para siempre con Él en su presencia. Que esta preciosa doctrina nos llene de consuelo y de gozo. Un día nuestros cuerpos resucitarán y serán como el de Él. Y si Cristo no viene antes de que nosotros durmamos o muramos, tenemos el pleno gozo y la plena certeza que apenas que nuestros ojos se cierren y apenas que nuestra alma se separe de nuestro cuerpo, estaremos contemplando, totalmente perfeccionados, la gloria de Cristo. Y de esta doctrina podemos sacar o extraer muchas implicaciones prácticas para nuestra vida cristiana. Les quiero compartir 4, pero son muchas. Primera implicación práctica: preparémonos desde que nacemos para la muerte. No me refiero a que estemos con miedo paralizante toda nuestra vida pensando en la posibilidad de la muerte, sino para que nuestra vida en esta tierra sea lo más productiva posible para la gloria de Dios, que aprovechemos bien el tiempo. Segunda implicación práctica: consolémonos ante la partida de nuestros seres amados que han creído en Cristo, porque sabemos que sus almas disfrutan de la contemplación del rostro de Cristo, están en el cielo, gozando de Él y del compañerismo de los santos triunfantes. Tercero, aunque debemos ser buenos administradores de nuestros cuerpos, siendo que nuestras almas son inmortales y nuestros cuerpos volverán al polvo, entonces alimentemos más nuestro espíritu con la palabra de Dios. Ejercitemos más nuestras almas en las devociones espirituales mientras cuidamos de nuestros cuerpos sabiamente. Y una cuarta implicación práctica: siendo que los incrédulos pasan al lugar de tormento cuando mueren, esperando la resurrección para el juicio final de condenación, oremos por nuestros familiares, oremos por nuestros amigos incrédulos y prediquémosles de Cristo. Recuerden que solo a través de la fe en Cristo serán librados del tormento y disfrutarán de la gloria eterna. No olvide resolver las preguntas de repaso, las cuales le ayudarán a profundizar aún más en esta doctrina. Que Dios les bendiga.